Ok, si la idea es enseñarle a los niños cómo contar triángulos, lo primero que hay que enseñarles es a identificar qué es un triángulo, saber qué es un triángulo. Y para eso vamos a dibujar un triángulo y vamos a explicarles en qué consiste un triángulo de una manera sencilla. Básicamente, un triángulo para un niño, él lo puede entender de manera sencilla si le dices que un triángulo tiene tres lados. ¿Ya? La característica de un triángulo es que tiene tres lados. Ok, tiene tres lados. Tal vez un poquito más ancho esto. Por decir A, B y C. Tiene tres lados. ¿Ya? Y estos tres lados se pueden manifestar de diferentes formas. A veces un triángulo puede tener esta forma, y para que el niño pueda entender que existen otras formas de triángulo, es importante que les muestres cuáles son esas otras formas. Entonces, hay triángulos que son como este, pero también pueden haber triángulos que son así. De esta manera. Este, por ejemplo, es otro triángulo, tiene tres lados, ¿no? Tú le explicas, le haces ver que tiene tres lados, pero también hay triángulos que pueden ser así. Estos triángulos son de otro tipo. Ya cuando están los niños en otro grado, se les va a explicar cuál es la diferencia, cuál es la definición de triángulos obtusos, triángulos que son más de 180 grados, menos de 180 grados, triángulo de 90 grados, etcétera, etcétera. También están los triángulos, los isósceles, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ahora que ellos entiendan cómo se define un triángulo, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos van a ir comprendiendo qué es un triángulo. Tiene tres lados, ya, tres lados, que ustedes pueden definir así: 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 son triángulos. Y también podemos dibujar otro triángulo más. Sí, para que quede más claro, hemos hecho uno así, hemos hecho uno así, podemos hacer uno más así, ¿no? Y ahí está. Ese es también un triángulo. ¿Ya? Y luego de explicarle esto, vamos a hacer una capa más. Podemos también explicarle, podemos también explicarle, podemos explicarle cómo es que los triángulos juntándose pueden formar otros triángulos. Por decir, si yo tengo aquí un triángulo de esta forma, yo puedo a este triángulo juntarle otro triángulo. Por decir, tengo otro triángulo por aquí. Ok. Tengo otro triángulo por aquí y lo que voy a hacer es juntar este triángulo. Voy a juntar este triángulo con este de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Simplemente lo voy a agregar. Vamos a agregarlo y vamos a ver. Vamos a explicarles que al agregar ese otro triángulo se forma un nuevo triángulo. En este caso, lo que ellos tienen que entender es que se crea una nueva forma. Tienen ellos que obviar, tienen que ustedes volver a dibujar la nueva forma de un modo separado, de un modo aparte, ¿no? Entonces, ahora este triángulo ya no es así. Este triángulo es más o menos, haciendo un dibujo relativamente
Este triángulo es así. Y este nuevo triángulo que se ha formado de estos dos va a seguir teniendo, como vemos, va a seguir teniendo ¿cuántos lados? Va a seguir teniendo 1, 2 y 3 lados. ¿Ok? Son 3 lados. Sigue teniendo 3 lados, por lo tanto, sigue siendo un triángulo. Pero ahora se ha formado de 2 triángulos. Entonces, ellos deben entender que los triángulos se pueden juntar y formar otros triángulos. Veamos otros casos diferentes para que ellos puedan notar esta circunstancia, este detalle. En otros casos, los triángulos pueden formarse así. Vamos a ver. Podemos tener triángulos de este tipo que se van a ir juntando y formando otros triángulos. Por decir ahí, bueno, lo estoy haciendo a pulso, así que no me sale muy recto, pero ustedes pueden comprender que la idea es que la línea de abajo es una línea recta, ¿no? Podemos hacerlo así, tal vez para reafirmar y ya está. Nada más para que se afirme la línea y ya está. Ok. Entonces, aquí por ejemplo, vemos cómo 3 triángulos se juntan y forman un nuevo triángulo, ¿no? Entonces podemos denominar a cada uno con un nombre en particular. Podríamos decir que este es el triángulo A. Vamos a cambiar de... podríamos decir que este es el triángulo A, este es el triángulo B y este es el triángulo C. Ok, entonces la nueva forma de estos triángulos va a ser, digamos, aproximadamente, digamos, vamos a corregir esto, haciendo una idea, digamos, un poco a escala, no exactamente igual el mismo tamaño que el otro porque no me alcanza la pantalla, pero el nuevo triángulo va a tener una forma así, ¿no? Este es el nuevo triángulo que se forma de 3 triángulos y sigue cumpliendo, hay que hacerle ver eso, que sigue cumpliendo con el hecho de tener tres lados, ¿no? Un lado aquí, 2 lados acá, segundo lado y tercer lado, ¿no? Los 3 triángulos han formado un nuevo triángulo, ¿no? Han formado un nuevo triángulo. Y de esa manera ellos van a entender, digamos, se les va a hacer más fácil entender que estos 3 triángulos han formado un nuevo triángulo. ¿Ya? Pero también podríamos indicar aquí, podríamos hacerles ver que aquí este triángulo es A más B más C. Y podríamos aprovechar para hacerles ver también que de ahí se puede formar otro triángulo más, que es el triángulo, si lo podemos dibujar en escala, este triángulo sería más o menos, a ver, sería más o menos, bueno, no puedo dibujarlo ahí, voy a dibujarlo acá. Sería más o menos así. Y este nuevo triángulo estaría formado por 2 triángulos, ¿no es cierto? Fácilmente podemos ver que se forma por 2 triángulos. Vamos a definir esto. Y esto se formaría de, digamos, de las líneas, de las letras A y B, ¿no es cierto? A y B. Tendríamos ahí un triángulo que se forma de A más B, que viene a ser esto de aquí y esto de aquí, ¿ok? De A más B. Entonces de esa manera ellos van a ir entendiendo que los triángulos pueden juntarse y formar triángulos, ¿ok? Sin embargo, hay que hacerles ver que hay otras circunstancias en las que los triángulos al juntarse no forman triángulos. Por ejemplo,
vamos a ver aquí qué pasaría si yo junto dos triángulos de esta manera. Tengo que este es un triángulo, ¿ok? Y este de aquí es otro triángulo, ¿ya? Si yo junto estos dos triángulos, cambiar de color, si yo junto estos dos triángulos, vamos a hacerlo así. Si yo junto estos dos triángulos, voy a tener un triángulo de esta manera. Vamos a sacar color. Tendríamos una formación, si junto estos dos triángulos, tendría una formación así, aproximadamente así, que ya no es un triángulo, obviamente. ¿Por qué esto ya no es un triángulo? Porque vamos a indicarles que esto es, vamos a ponerles para que ellos puedan darse cuenta que esto es A y esto es B y esto es A más B. Y esto ya no es un triángulo porque tiene, ¿cuántos lados tiene? Tiene 4 lados. Tiene 1, 2, 3 y 4 lados. 4 lados. Por lo tanto, no es un triángulo. No es un triángulo. Este sí es un triángulo. Este sí es un triángulo, pero este no es un triángulo. Esto ya es un cuadrilátero, ¿no? Un cuadrilátero. 4 lados. Entonces hay que indicarles que hay casos en los que los triángulos no forman otro triángulo, ¿no? Pueden formar otra figura, generalmente es un cuadrilátero. Y de acá mismo podemos hacer otro ejemplo de este detalle. Por ejemplo, si yo junto estos dos triángulos, yo los puedo juntar de otra manera. Los podría juntar de la siguiente manera. Podría juntarlos así. Podría hacer una figura de este tipo. Podría formar una figura de este tipo. Donde primero va B y después va A. ¿No es cierto? ¿Se deja notar o no se deja notar? Vamos a ver aquí. Esto se forma porque A va aquí y B va a este lado. Entonces forma una B. Y esto tampoco es un triángulo, ¿no es cierto? Eso queda claro. No es un triángulo. Entonces ya los niños van a ver que hay casos en que los triángulos se juntan y no forman triángulos. No forman un nuevo triángulo, sino que forman una figura de 4 lados. 1, 2, 3 y 4 lados. Ok, con esta base ya va a ser fácil para ellos eh, poder contar figuras que tienen varios triángulos juntos y diferenciar en qué casos se forman triángulos y en qué casos no se forman triángulos. Y vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede claro a qué me refiero. Por ejemplo, tenemos esto. Tenemos aquí esto. Tenemos aquí una figura de esta manera. Tenemos un corte al centro. Tenemos un corte aquí. Entonces, podemos poner el nombres a cada parte. Podemos decir que esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Entonces le vas a preguntar tú, A es un triángulo, A no es triángulo, no es triángulo. B es un triángulo, B no es triángulo. ¿Ya? C es un triángulo, C sí es un triángulo. Sí es un triángulo. D es un triángulo, D sí es un triángulo. ¿Ok? Y entonces ellos van a diferenciar lo que en apariencia podría confundirlos, ya que son niños. Luego, tú puedes de ahí pasar al siguiente nivel,
y preguntarles lo siguiente. A más B es un triángulo, A más B. Por supuesto que no es un triángulo. No es un triángulo porque A más B forma esta figura, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo con la línea. A más B forma esta figura. Esta figura, vamos a hacerlo un poco más exacto ya. Formaría esta figura que no es pues un triángulo, ¿no? Ahí podemos indicar que eso es A más B. Esto es A más B. Y no es un triángulo, pues definitivamente. No es un triángulo. Aquí está pasando algo, vamos a corregir. No es un triángulo. Ya, en cambio, ¿qué podemos decir de C más D? C más D sí es un triángulo, ¿no? Porque la figura que se forma al juntarlos, claramente se nota que es una figura, digamos, de este tipo, ¿no? Más o menos de este tipo. Esto es C más D. Y por lo tanto, sí es un triángulo. Esto es C más D. Si es un triángulo, C más D sí es un triángulo. Y entonces, tendríamos así, podríamos así explicarles la diferencia de las figuras cuando están integradas en una figura más grande. De esto también podríamos deducir, y con esto terminar esta parte de la explicación, haciéndoles ver que, A más B más C más D también forman un triángulo, ¿no? No creo que me vaya a alcanzar aquí, pero voy a hacer el intento. Vamos a ponerle A más B más C más D sí es triángulo, ¿no es cierto? Porque obviamente las cuatro partes unidas forman un triángulo. Y entonces ellos ya podrían entender así mejor este tema de los triángulos y cómo diferenciarlos de otras figuras, por lo menos de los cuadriláteros, cuando están dentro de figuras así como esta, ¿no? Y aprender a contarlos, ¿no? Aprender a contarlos. Y a sumar triángulos y ver cuándo se forman triángulos realmente y cuándo no, ¿no? A sumarlos. Ok, me quedo aquí.